Hola a todas y a todos de nuevo. En este segundo vídeo vamos a repasar durante las próximas casi 2 horas la secuencia de tareas que llevan a cabo los diseñadores dentro de un sistema productivo. Algunas, no todas. Son las tareas que se vienen a corresponder más o menos con lo que se está pidiendo en la práctica que debéis entregar en los próximos días. Indaga un poquito más en la estructura de árbol y lo que vamos a hacer va a ser ejemplificarlo con una especie de mueblecito parecido a lo que tengáis que hacer vosotros. Bien, para seguir adelante con nuestro ejemplo, vamos a imaginar que trabajamos en una empresa o en algo parecido a una empresa que documenta sus productos o que registra sus productos en una base de datos similar a las bases de datos de los sistemas ERP de las empresas. Lo que vamos a hacer es utilizar el sistema de documentación que hemos creado para la Escuela Superior de Diseño, para la asignatura Diseño para la Producción 2. En realidad no se trata de una base de datos, sino de una especie de simulación que hemos hecho dentro del espacio Google Drive a base de compartir archivos y carpetas, en los términos en los que hemos estado viendo en clase. No es nuestro objetivo definir ahora el problema de diseño entendido en sentido amplio. No vamos a resolverlo desde el punto de vista tampoco del mercado, ni de las ventas, ni de la tendencia, ni de la experiencia de usuario. Todo esto es algo que ya se supone que sabéis hacer y no es lo que vamos a trabajar. Aquí estamos trabajando desde el punto de vista del diseño para la producción. Así que vamos a establecer un supuesto, por ejemplo, bueno, pues trabajamos en una empresa y vamos a imaginar que desde el departamento de ventas o desde el departamento de prospección de mercados nos dicen a diseño que tenemos que diseñar algo, por ejemplo, para poner en valor el mueble metálico, el metal. Vamos a imaginar que somos una empresa de muebles y bueno, normalmente lo hemos hecho casi todo en madera, como la mayoría de las empresas de muebles, y nos dicen que saquemos algún producto al mercado, que tanteemos la posibilidad de trabajar el mueble metálico. Bueno, ya sabéis cómo empieza esto, desde la búsqueda de referentes, sea la competencia, sea el mueble o no. Los referentes ya sabéis que pueden ser muy amplios. Indagación un poquito de todo lo que significa el metal en términos abiertos, desde el punto de vista de la teoría de la comunicación, cómo podemos nosotros transmitir esa idea o ponerla en valor, etcétera. Bueno, es algo que sabemos hacer. Bien, una vez que tenemos hecho eso, empezamos a pensar ya de una manera más concreta en el metal, en nuestros proveedores, en lo que podemos encontrar. Sabemos que lo podemos encontrar en forma de chapa, en forma de perfiles, en forma de herrajes también, que tenemos metales férricos o metales no férricos. Y bueno, tenemos que encontrar la manera de hacerlo patente, como siempre, al menor coste posible. A continuación nos ponemos a diseñar. Ya sabéis también cómo va esto. Bueno, pues siempre tomando decisiones de lo general a lo particular. En el ejemplo en el que estamos, pues podemos partir de que si vamos a utilizar el metal ya sabemos que bueno, pues puede venir en forma de perfil o puede venir en forma de chapa, chapa que podemos plegar, que podemos configurar. Normalmente lo que vamos a diseñar, o sea, dentro de las posibilidades que nos brinde el metal, pues bueno, podemos imaginar si vamos a trabajar en el sector del mueble, bueno, pues en algún pequeño módulo, tanto la chapa como el perfil, ¿no? Nos van a facilitar mucho las geometrías de este tipo, ortoédricas, ¿no? Si queremos trabajar en cilindros, si queremos trabajar otro tipo de geometrías distintas, bueno, pues todo se va a complicar un poquito más, ¿no? Vamos a partir siempre de algo así y luego pues ya vamos viendo si tiene posibilidades de ampliarse a otro tipo de geometrías. Pero bueno, como modelo de crecimiento, si lo que queremos es definir una línea nueva, pues siempre partimos normalmente de retículas de crecimiento ortoédricas. Bueno, siempre tenemos que pensar en la posibilidad de que esto en un momento dado se convierta, pues no sé, en estanterías
muebles bajos, muebles auxiliares. Siempre tenemos que pensar en la posibilidad de que sea algo que vaya a tener patitas, que pueda tener algún tipo de sistema diferente, en fin, no sabemos nada. Podemos trabajar también la posibilidad de que esto tenga pues desde cajones hasta puertas de armario que se puedan abrir, ¿no? Hasta, bueno, pues baldas o incluso algo para cestas que puedan salir, muebles zapateros, en fin, todo este tipo de elementos a los que estamos acostumbrados. Eh, ¿Qué posibilidades tenemos? Bueno, dentro de la chapa bastante podemos plegar, dentro del perfil metálico también podemos doblar perfiles, podemos perfil redondo, perfil cuadrado, podemos hacer estructuras de perfiles, podemos hacer muchas cosas con ellos. Uno de los problemas que nos dan los perfiles es que al final tendríamos que acabar utilizando siempre superficies de un modo u otro, ¿no? Trabajando con superficies. Esas superficies, si queremos que el aspecto fundamental de nuestro producto sea el metal, ¿no? Que desde un punto de vista visual, pues no tendrían que ser metálicas también. No convendría que utilizáramos madera porque a lo mejor nos predominaría la visual, ¿no? O cristal o metacrilato. Eso, bueno, en principio nos induce bueno, a decantarnos un poquito más por utilizar la chapa, ¿no? Si utilizamos la chapa, también podríamos utilizar estructuras metálicas, aunque desde el punto de vista de la teoría de la comunicación, pues no las amortizamos tanto, ¿no? Normalmente lo que nos interesaría desde el punto de vista de la chapa y desde el punto de vista del perfil también es ahorrar procesos de fabricación, es decir, que con pocos procesos nosotros podamos conseguir mucho. Sabemos que plegando chapa, bueno, pues podemos conseguir muchas cosas, podemos desde hacer cajones, bueno, hay que buscar la manera de darle fuerza. La chapa ya sabemos que el problema que tiene normalmente es a pandeo, ¿verdad? El pandeo ya sabemos cómo lo tenemos que solucionar, siempre reforzando de algún modo, siempre haciendo que la chapa tenga pues, esas hendiduras, ¿no? Y por supuesto también, en la medida de lo posible, trabajar con refuerzos en planos perpendiculares, ¿no? Otra opción que podemos utilizar es, bueno, utilizar simplemente la chapa como paramento, digamos, y estructuralmente utilizar otro tipo de elementos. Si podemos ahorrarnos la soldadura, muchísimo mejor. Si vamos a soldar, bueno, podemos soldar bastantes piezas, pero si tenemos que soldar poco, pues es mejor no soldar nada. Porque si vamos a soldar poco, casi merece la pena soldar más. Pero si podemos evitar la soldadura, muchísimo mejor. Podemos también combinar elementos, por ejemplo, de madera, aunque la madera, en la medida de lo posible, sería mejor disimularla, no utilizar que no se viera la veta, que no se viera, bueno, que fuera una madera poco madera, ¿no? Y luego, pues utilizar a lo mejor elementos metálicos de algún modo. Esto tendría que ser chapa o debería que ser, bueno, pues para meter aquí unos cajones, unos elementos, bueno, algo que pusiera en valor la chapa, ¿no? Con la modularidad con la que estábamos hablando antes, si nos damos cuenta, bueno, pues estábamos hablando de cajones, estábamos hablando de puertas, estábamos hablando de extraer en esta dirección. En realidad, los cajones lo que llevan son unas guías laterales, las puertas lo que llevan son bisagras aquí y aquí, incluso los elementos estructurales siempre pasarían por el perímetro exterior de las piezas. Bueno, lo que nos damos cuenta es que podríamos trabajar con unos elementos exteriores que podríamos mecanizar, por ejemplo, en madera, y después utilizar la chapa como unión de un elemento y el otro. Incluso, bueno, pues podríamos utilizar frentes de cajón en chapa, podríamos utilizar puertas en chapa y podríamos utilizar otros elementos en chapa uniendo dos paredes de madera. ¿Podríamos hacer algo así? Bueno, podríamos hacer algo así en el sentido de que si nosotros, por ejemplo, estas piezas de aquí, pueden ser, no sé si a lo mejor un contrachapado o incluso un DM que pudiéramos lacar, quizás sea lo mejor. Bueno, pues podrían ser elementos que si los metemos en un centro de mecanizado, pues ya le podamos hacer todo lo que sean las marcas para guías de cajones, marcas para bisagras, incluso una serie de encajes para colocar las chapas. Si nosotros hacemos estas piezas de aquí de ese modo, pues luego a lo mejor simplemente plegando chapa y sin soldadura y sin atornillado ni nada, pues podemos resolver un molde. Yo creo que una vez que tenemos un boceto de este tipo o algo así, pues puede merecer la pena meternos a lo mejor en un programa de diseño paramétrico para seguir avanzando.
Así que, sin más, empezamos a trabajar. Empezamos creando, bueno, un volumen que podría ser ese tablero del que estábamos hablando antes. Le damos unas medidas. Al principio no trabajamos con medidas fijas, luego ya lo vamos aquilatando un poquito, lo vamos ajustando a lo que queramos. Al principio trabajamos en un entorno en milímetros. Vamos a imaginar pues que creamos un tablero, por ejemplo, de un M de 30 milímetros, tal y como habíamos hablado. Y vamos a ver cómo funcionaría aquí un poco la chapa, ¿no? Aquí, bien, creamos un perfil de chapa. Por ejemplo, pues siempre pensando en la manera de darle fuerza. Vale, restringimos por aquí, creamos una serie de ajustes. Por ejemplo, bueno, pues vamos a... Estas medidas siempre son un poquito aproximadas. Nunca, cuando empezamos a trabajar, bueno, este tipo de programas paramétrico, bueno, pues siempre sabemos que al final nos pueden dar una precisión muy exacta, nos sirven para aquilatar, para sacar planos, pero en unas fases iniciales, pues normalmente, bueno, no es exactamente un abocetado, pero casi. Vamos a poner, por ejemplo, aquí 600. Bueno, por ejemplo, aquí tendríamos una pieza de chapa y la pieza de aquí sería de madera. Restringiríamos, por ejemplo, entre caras aquí. Restringimos. Y restringimos. Bien, lo que empezamos a ver aquí, bueno, pues sería a lo mejor una posibilidad de trabajar con chapa plegada entre dos tableros. A lo mejor, bueno, pues colocar varias chapas aquí. Habría que pensar la manera de colocar un fondo también. No sé si a lo mejor con un DM o con la propia chapa habría que buscar la manera. Habría que buscar la manera de vincular la chapa aquí, ¿no? Y posiblemente podamos trabajar aquí con alguna sacando alguna pestaña de este tipo. Seguramente, bueno, eh, habrá que ver si interesa hacerla así, si interesa a lo mejor eh, recortar por delante o por detrás. No es tan fácil de plegar esto así, pero bueno, a lo mejor sobre una pestaña de este tipo podemos a lo mejor, bueno, pues hacer taladros para tornillos, ¿no? Vamos a colocarlo por aquí. Aunque aún no tengamos nuestro mueble definido o no sepamos exactamente cómo va a ser, a medida que vayamos teniendo claro que vamos a necesitar piezas y vamos a tener que dar de alta nuevos códigos, lo que vamos a hacer va a ser apropiarnos de ellos. Vamos a cogernos algunos códigos porque de este modo, por ejemplo, estos tres huecos que veo por aquí, porque decía de este modo podemos nosotros ya nombrar los archivos en nuestro programa paramétrico con estos códigos, ¿no? En este caso he cogido el 10.340, 10.341 y 10.342. Mis piezas ya les puedo ir poniendo estos códigos de tal manera que luego sea mucho más fácil manejarme a la hora de hacer planos o a la hora de diseñar el árbol ya con los códigos puestos. Hemos avanzado un poquito el diseño, hemos redefinido un poquito esta pestaña de aquí y la otra también. Hemos hecho unos agujeros para taladrar el tablero MDF del lateral. El MDF, bueno, hemos planteado aquí un pequeño fresado para encajar la pestaña de la chapa. Recordamos que la anchura de la chapa normalmente va a venir de un láser, con lo cual va a ser una medida de precisión. Este tipo de curvas que vemos aquí son cada vez más frecuentes en este tipo de montajes. Son sencillos de hacer si vamos a meter este tablero en una fresadora. Las curvas son porque las fresas obviamente son redondas. Cuanto mayor sea el diámetro de la fresa, más sencillo va a ser, porque más rápido va a ser hacer el fresado. Este tipo de montajes de aquí se hacen cuando, bueno, queremos garantizar que exista esta cara
y que exista otra cara igual en el otro lado. Podemos aquí. Entonces, bueno, para garantizar esa anchura necesitamos un fresado vertical, pero aquí no nos podemos permitir el lujo de hacer un redondeo porque tenemos la curva de la chapa. Entonces, bueno, la única manera de hacerlo es así. Abajo sí, porque bueno, el láser nos puede redondear sin problemas la pestaña. Hemos hecho, bueno, tres taladros, bueno, tres marcas de láser pasantes para atornillar aquí y bueno, hemos incluido también tres pequeñas marcas de fresador en el tablero para facilitar la labor del montador. Nosotros podemos, por ejemplo, generar en esta pieza de aquí, bueno, pues, por ejemplo, una matriz en que a estos mecanizados que hemos hecho aquí los podemos repetir más abajo, por ejemplo, para hacer la base también de chapa del mueble. De este modo, bueno, pues lo tendríamos aquí. Bueno, no lo he dicho, pero efectivamente, fijaos que tanto al tablero como a la chapa les hemos puesto ya los nombres de los artículos que nos hemos apropiado de la lista de artículos, ¿no? Bueno, metemos aquí otra como estas y a partir de ahora lo que tenemos que hacer es restringirla del mismo modo que hemos hecho con la de arriba. Aquí. Y esta pues la restringimos también. De momento, como restricción de bocetaje nos vale. Luego en el definitivo seguramente sería mucho mejor restringirlo por ejes respecto a los taladros, de tal manera que introducimos los tornillos. Luego colocaremos los tornillos también y el resto de elementos. Este es un buen momento, por ejemplo, para volver al papel e ir viendo un poquito, bueno, haciendo resumen de lo que tenemos, ¿no? Tenemos unos tableros laterales de MDF, vamos a intentar que sean lo más discretos posibles, y aquí tenemos, bueno, pues el elemento un poco singular de nuestro mueble, ¿no? Una bandeja arriba, otra bandeja abajo que nos hace cuerpo. Obviamente lo que vamos a necesitar aquí es una trasera, es decir, necesitamos algo aquí, podría ser chapa, podría ser una también, podríamos atornillar por el mismo sistema con unas lengüetas hacia adentro. Si va a ser un mueble que se vea desde este lado, un mueble que no vaya a tener acceso visual por detrás, quizá esta lengüeta tuviera que estar hacia el otro lado, quizá a lo mejor el mueble visto desde atrás, bueno, pues tengamos que tener la lengüeta de esta manera, así, atornillada aquí, de tal modo que la de arriba venga por aquí. Es posible que nos pueda pasar por encima. Bueno, ahora en Inventor veremos un poquito los detalles o en el programa paramétrico que tengamos, pero bueno, posiblemente aquí tenga que venir una chapa detrás y esta venga a morir sobre esta de aquí. Ahora lo vamos viendo, pero tiene toda la pinta. Quizá podamos hacer la lengüeta hasta una altura determinada y aquí la chapa que suba, ¿no? Es la trasera, y luego la chapa de arriba que haga algo así. Y aquí vendría la parte trasera del mueble. De este modo, bueno, a lo mejor podríamos hacer que la chapa de abajo no fuese igual que la de arriba, tal y como lo hemos hecho antes, sino que tuviéramos una chapa así, a lo mejor, y la de arriba igual. Pero tampoco le veo grandes ventajas. Veo grandes ventajas a que no habría una ranura aquí un poco problemática. Pero bueno, tampoco. Pero nos interesa que la pieza de arriba y la de abajo sean iguales. Bueno, nos interesa que el máximo número de piezas sean iguales, claro. Porque eso simplifica mucho la fabricación. Aquí vendría la lengüeta. Pero tampoco nos da esto una ventaja grande. Bueno, a lo mejor lo que podemos hacer también, en realidad la chapa de abajo, si esto viene hacia acá, vamos a ver, sí que podríamos llevar la lengüeta hasta abajo, con lo cual no tendríamos mucho problema. Bueno, estoy un poquito pensando en voz alta, sabéis que el bocetaje cómo funciona. Bueno, ¿se podría plantear algo así? Bueno, yo creo que sí se podría plantear algo así. Se podríamos hacer un fresado en el lateral, pero en principio no haría falta un fresado para encajar esta pestaña, porque no se ve, ¿no? Por la parte delantera.
Bueno, esto lo que nos está definiendo de algún modo, bueno, pues es una especie de módulo, como estábamos viendo antes, donde los elementos laterales no serían significativos, pero aquí tendríamos la chapa que nos estaba pidiendo bueno, el cliente o el departamento correspondiente, ¿no? Claro, poner esa chapa en valor significaría, bueno, si esto es chapa, la verdad que mucho mejor, sí. Bueno, aquí tendríamos el otro tablero. Estos tableros tendrían que ser unos tableros bastante neutros. Yo ya digo, creo que un MDF de 30 que podríamos lacar, a lo mejor podría ser una buena opción. Puede ser una buena opción. Estos módulos, bueno, pues a lo mejor podría haber módulos donde bueno, pues que tuviéramos a lo mejor el frente común en todos de chapa y luego pues a lo mejor podríamos tener uno que tuviera a lo mejor aquí cajones, la misma chapa, metidos. Podríamos tener otro que tuviera a lo mejor puertas, una puerta aquí y otra puerta aquí, que se abrieran. Ya veríamos que a lo mejor a los cajones pues habría que darles un poco, claro, tener que ser cajones de chapa, habría que ver esos frentes de cajones cómo serían, hay que estudiarlo bien. Pero bueno, se pueden también hacer referencias a determinadas iconicidades propias de los muebles de chapa, ¿no? Eh, Seguramente esta chapa, bueno, ya sabéis, en términos de teoría de la comunicación, para que sea más chapa, podríamos hacerla, por ejemplo, galvanizada, dando acabado galvanizado, y a lo mejor el de fuera, pues un acabado muy neutro, negro o algo así. Bueno, podemos hacer que estos módulos, por ejemplo, puedan multiplicarse hacia arriba, hacia abajo. Quizá podría haberlos de diferentes eh, alturas también, no lo sé. Bueno, y aquí tendríamos los zócalos, podríamos tener nuestros módulos de cajón, nuestros módulos de puerta, incluso podríamos hacer baldas, yo creo que si para el ejemplo este podríamos hacer baldas o algo así. Es conveniente también en este momento del desarrollo del producto realizar alguna ilustración, bueno, quizá con color o con un nivel de detalle, si no muy elevado, pero por lo menos que nos ayude a entender un poquito de qué va el producto nuestro, ¿no? Sobre todo cuando estamos utilizando materiales un poco distintos, o estamos haciendo algo que se sale un poquito de la norma, pues esto sí que es conveniente, ¿eh? Por ejemplo, en este caso que estamos utilizando chapa galvanizada, nos puede servir también para ver un poco pues las variaciones que puede haber, ¿no? Entre eh, unos muebles y otros, para que veamos qué ocurre, por ejemplo, cuando le colocamos cajones, cuando le colocamos otros elementos. Bueno, es simplemente dibujar un poco y ver qué posibilidades tenemos, ¿no? Pues, por ejemplo, en este caso pues podemos ver qué pasaría si nosotros le colocamos aquí pues, las puertas que esto hablábamos antes, ¿no? Y vemos un poquito, ya digo, es una cosa muy preliminar. Realmente, hasta que no veamos luego eh, el aspecto, un prototipo realmente, porque estas cosas solamente se pueden comprobar con un prototipo. Vale mucho más, por ejemplo, ver qué ocurre cuando tocamos la chapa galvanizada, cuando vemos cómo se comporta. Es algo que, bueno, en general nos va a ayudar mucho más, ¿no? Que todo esto. Pero es verdad que no conviene tampoco ir muy a ciegas con esto. No sé, lo que tendría. Y nos podemos hacer una idea, ya digo, muy preliminar. Estas cosas seguro que las hacéis vosotros mucho mejor que yo, pero bueno, nos ayuda un poquito a entender pues qué aspecto tendría el mueble. Bueno, podemos quedarnos con una versión básica, por ejemplo, para seguir con nuestro ejemplo y ver lo que sería el árbol de piezas de esto. El árbol de piezas, eh, por ejemplo, de un mueble que tuviera, pues, vamos a imaginar una, en el que partimos, por ejemplo, bueno, pues de un mueble, por ejemplo, pues con una balda aquí en medio, ¿no? Y una trasera y, por supuesto, unas patitas que tenga aquí abajo. No tenemos código para eso todavía, me parece que hemos reservado antes unos códigos, pero no todos. Pero bueno, para hacer el árbol, en principio ya nos tendría que valer. A partir de este original que tenemos, bueno, pues nosotros sabemos que esto lo vamos a montar con la pieza lateral de un lado, la pieza lateral del otro, que sería simétrica a la anterior,
Y necesitaremos también, bueno, pues la chapa de arriba. Posiblemente sean dos unidades de esta, porque hemos dicho que esta chapa y esta de aquí abajo podría ser la misma. Vamos a partir en principio con que sea así. No estamos seguros. De estos, por supuesto, necesitaremos una de cada. Todo esto lo contaríamos en piezas. Vamos a imaginar que tenemos una balda también. Sería algo, probablemente algo parecido. Bueno, podemos diseñarlo para que sea igual, no lo sabemos todavía, pero bueno, de momento sería diferente. Y una trasera, ¿no? Lo que es la trasera del mueble. Obviamente necesitaremos también, en principio, tornillos, para un tornillo que tenga, y probablemente también, pues no sé, vamos a imaginar que le colocamos patitas o algo aquí abajo, ¿no? No sé, todavía a lo mejor es una pieza de fieltro, a lo mejor está clavada o lo que sea. Bueno, estos son piezas de compra, estos son piezas de compra. Las piezas laterales, esto hay formas de diseñarlo quizá para que fueran las dos iguales, de tal manera que la parte de arriba de una quedara en la parte de abajo de la otra, pero no siempre es posible conseguir esto. Entonces, bueno, vamos a partir en principio de que son piezas diferentes. Probablemente sean, hemos dicho, piezas de tablero MDF lacado. Bueno, eso significaría que tanto una como la otra pues necesitarían la laca, la pintura, necesitarían también normalmente una base de imprimación, ya miraremos si hace falta o no, pero haría falta en principio, y la pieza mecanizada. La del otro lado, lo mismo, necesitaríamos la pintura, la laca y la pieza mecanizada. Ambas partirían, bueno, pues de un tablero MDF, vamos a imaginar que lo computamos en metros cuadrados, de 30. El resto es chapa. La chapa, si es galvanizada, en principio no tendríamos que tratarla. Vamos a imaginar que hacemos un corte y plegado. Podríamos imaginar que el corte es por láser y que el plegado sería un plegado, vamos a imaginar, manual. Tendríamos que suponer entonces que la pieza se cortaría en láser y después se plegaría. Bueno, o vamos a imaginar que las hacen de una en una, que van pasando directamente del corte al láser. O también podríamos imaginar que primero se cortan y después se pliegan. Bueno, vamos a imaginar entonces que primero se cortan y después se pliegan. O no, bueno. Si se cortan y después se pliegan, esto sería bueno, un artículo de balda plegada. Aquí tendríamos más o menos lo que es el recorte de esa balda. Aquí tendríamos el recorte de la otra balda, de la pequeña, y ambas saldrían bueno, de una materia prima que sería bueno, pues una pletina de un grosor determinado, ¿no? Esto sería un proceso de láser. La otra opción sería que directamente salieran estas piezas de aquí, de la materia prima. Bueno, de las dos formas sería válido. Aquí lo que tendríamos es que indicar, si este es el caso, que hay que cortar por láser y plegar. Del otro modo, tendríamos este artículo que solamente pide corte por láser y este otro que lo que pide es plegado. Iremos viendo cuál es la que nos interesa más. Y por supuesto, no lo he dicho, pero la trasera, pues estamos en lo mismo. Tendríamos un desarrollo de chapa como fuera y que vendría también de la chapa original. No tendríamos más. La chapa la compramos, el tablero lo compramos y por supuesto la pintura y la base la compramos también. Una vez que tenemos el árbol más o menos claro, o al menos un poquito más avanzado, una vez que sabemos también qué materiales vamos a utilizar y sobre todo una vez que hemos diseñado ya un poquito los detalles del montaje, es el momento de volver al programa paramétrico para poner todo eso en práctica, ¿no? Bueno, aquí lo que hemos hecho es, bueno, las chapas que veíamos antes, las tenemos aquí arriba, en el mismo encaje, la otra que hemos creado abajo, hemos creado una balda en medio, un poquito más corta, porque hemos creado una pieza trasera que va detrás, tal y como habíamos visto en los bocetos. Esta pieza trasera, bueno, pues la hemos hecho con las lengüetas hacia atrás. Habrá que colocar tornillos en todas estas lengüetas, en las baldas y en la vertical, habrá que insertar algún tornillo. Y bueno, en principio hemos hecho aquí un recorte, esto es muy sencillo, es decir, al láser no le cuesta nada si es que lo cortamos en láser y a la plegadora tampoco, son esos procedimientos que prácticamente nos salen gratis. Bueno, lo hemos hecho para que más o menos nos coincida con la otra pieza que teníamos aquí arriba, recordamos, de esta manera. Recordamos que esta lengüeta está un poquito más atrás del todo, de la otra. Este tipo de detalles, bueno, pues hay que trabajarlos un poquito, hay que darle vueltas, si vemos que no coincide volverlo a hacer, las veces que haga falta, subir por el árbol de piezas, bajar, hasta que lo pongamos todo a medida. Esta balda de aquí la hemos hecho un poquito más corta y simplemente pues le hemos hecho un pliegue aquí hacia abajo. Esta es la forma de la pieza.
En cuanto al fresado de lateral, bueno, pues ha cambiado un poquito, vamos a verlo. Tenemos el fresado de arriba, el fresado de abajo que es igual, y el fresado de medio que es un poquito más corto para la balda central. Pues hemos hecho las marcas de los taladros aquí, nos faltan las de aquí que ahora enseguida las haremos. Las chapas, bueno, pues ya sabemos que este tipo de chapas el programa nos puede dar el desarrollo. Venimos aquí. Y aquí tenemos la chapa, el desarrollo de la chapa, agujeros incluidos, que es la que nosotros tendremos que incluir en el plano y que utilizaremos como archivo de fabricación, tanto para el láser como incluso para las marcas de la plegadora. Aquí tenemos ya el mueble montado. Lo que hemos hecho, bueno, teníamos las tres baldas, teníamos la trasera, hemos colocado una pieza asimétrica a esta se crea como pieza nueva, se le crea un código nuevo, hemos tenido que dar de alta algunos códigos más en la base de datos y lo creamos como componente derivado simétrico de tal manera que garantizamos que esta pieza es exactamente simétrica a esta otra. Bueno, por otro lado, hemos colocado también los tornillos, hemos buscado un tornillo más o menos que nos cuadrara con lo que nosotros estábamos buscando. Es un tirafondos de diámetro 4 por 16 de profundidad, es suficiente. Teniendo en cuenta que esto es de 30 podría ser mayor, pero bueno, como tenemos un pequeño fresado, me parece que hemos hecho de 5, serían 25, bueno, 16 es más que suficiente. Le hemos colocado también aquí unos patines que lo hemos cogido de uno que teníamos ya dado de alta en el sistema. Y en principio, bueno, pues ya tenemos las dos piezas de MDF, que recordamos hay que lacar, hay que dar una base y luego lacar. Tenemos la chapa del fondo y tenemos las tres chapas de aquí. No, perdón, la chapa de arriba que es igual que la de abajo, la de medio y la de atrás. Total tres y luego ya tornillos y patines. Y no tenemos nada más, con lo cual nos vamos al árbol para cotejar que lo tengamos todo. Hemos dado de alta algunos códigos ya aquí para poderlos nombrar aquí en el archivo y el resto pues vamos a ver cuáles son y los añadimos en el árbol. Una vez que los tengamos en el árbol vamos a ir dando de alta algunas fichas y bueno, previamente vamos a dibujar algunos planos que tenemos que hacer. Una vez que tenemos el diseño terminado, a falta de algún detalle que podría cambiar, por ejemplo, a la hora de trabajar con los proveedores o a la hora de hacer los detalles de los planos, pero bueno, en general el mueble está, entonces lo que tenemos que hacer es terminar completamente el árbol de piezas. Vamos a trabajar sobre el árbol que teníamos de antes. Vemos, por ejemplo, la materia prima que estamos utilizando, las transformaciones, bueno, bastante válido. Bueno, vamos a ir pieza por pieza. Por ejemplo, la materia prima, aquí tenemos, esto sería un tablero MDF que tendremos que dar de alta. Este es uno de los que necesitaremos número. Ahora le buscaremos un número en esa tabla de aquí de la derecha y se lo pondremos. Esto de aquí es la chapa galvanizada de 1 milímetro, también tenemos que buscarle el número. Bueno, al tablero lo que hacemos es mecanizarlo. A estos sí que les habíamos puesto número. Me parece que era, lo tenemos aquí a la derecha, en el 340 habíamos llamado era la chapa, el 341 era el lateral derecho y el 342 el lateral izquierdo. Es decir, este sería el 10.341 y este el 10.342. Bueno, estos tendremos que darle un número a la base y a la pintura. Yo no sé si a lo mejor buscaremos que no haya algún código dado de alta que nos pueda servir. Me parece que no, pero no estoy seguro. Tornillo también tenemos que darle número porque está buscando entre los tornillos que tenemos en la lista de la derecha y no tenemos ninguno. A estos, por supuesto, habrá que darle número también, son las piezas ya lacadas. Aquí lo que vamos a hacer, bueno, un poquito para facilitar la labor de este ejercicio, ¿no? Y no demorarnos demasiado, vamos a considerar que directamente partimos de la chapa
de la chapa en metros cuadrados original a las chapas ya plegadas, de tal manera que en un solo plano vamos a incluir lo que es el desarrollo de la chapa y vamos a incluir también bueno, las marcas para el plegado, ¿no? Entonces esto vendría aquí y esto vendría aquí directamente. La chapa hay que darla de alta y por supuesto esto es de aquí también. Me parece que la chapa de arriba y la chapa de abajo era el 10.340. Después la balda de medio, según el archivo del programa paramétrico, lo hemos llamado 10.346 y al fondo lo hemos llamado 10.342, que serían esta y esta. Los patines de abajo, me parece que teníamos aquí a la derecha unos patines, podemos ponerlos del mueble original de todos. Esto se puede buscar aquí por palabras, o si no, bueno, se puede directamente ir, me parece que era el 144 armario cajonera, se puede abrir. Y aquí vamos al patín mueble, que era el 10.127. Si tenemos dudas, bueno, podemos entrar aquí, podemos comprobar que el patín es el adecuado. Podemos entrar también en el proveedor, con el código y todo. Bueno, no es el objeto de este vídeo, pero bueno, lo podríamos hacer. En cualquier caso, sí que podemos colocar aquí los 4, porque en este caso son 4, serán 4 unidades de, a ver, que no me sale, el patín 10.127. Por último, al armario, que habrá que ponerle nombre, que sería, bueno, podemos llamarlo, y código también, de hecho, podemos darlo de alta ya. Buscamos un número libre, y mira, este le podemos poner el número ya si queremos. Es el primero. Aquí detrás de Silvia, nos cogemos, nos apropiamos del número, y este soy yo. Y aquí podemos poner, por ejemplo, vamos a poner estantería. Estantería 6 galvanizada, vamos a poner. 600 por 600. Entonces, el 10.362 es el que nosotros le pondremos al que tenemos aquí. 10.362. El resto de números que tenemos ya, pues también se los podemos poner ya. Entonces los tenía por aquí. El 10.340, pues podríamos poner, por ejemplo, sería como balda o parte superior, ¿no? Por ejemplo, pero no sería una balda realmente, serían, bueno, balda vamos a poner superior, inferior, estantería galvanizada, vamos a poner 600. Con esto, bueno, quizá no está el mejor nombre, pero nos vale. El 341 lo buscamos aquí a la izquierda. El 10.341 quiere decir, podemos poner lateral derecho. En realidad, el 600 de este nombre sería por la altura y aquel sería por la anchura. Es un poco raro, pero bueno, nos puede valer. Y el 342, copiamos aquí, lateral sería, en este caso, el izquierdo. Del mismo modo, bueno, bajamos aquí, teníamos también apropiados el 346 y el 347. Esto sería el 346, por ejemplo, balda central, estantería, vale. Y aquí podemos poner, pues, por ejemplo, chapa trasera o fondo trasero o trasera sin más. Bueno, vamos a poner chapa trasera, estantería galvanizada. Bueno, ¿qué nos quedaría? Nos quedarían
hacer como hemos hecho con el 10.362, apropiarnos de algunos números más para la materia prima, para el tornillo, para las piezas. Mira, aquí me he equivocado yo. Vamos a ver, es tontería. Para poner los que hace falta. Es decir, algunos más vamos a coger aquí seguro. Lo que pasa es que vamos a daros un poquito de tiempo para comprobar que efectivamente no hay ningún tornillo que nos valga, para ver si la pintura es la adecuada. Bueno, esto requiere un ratito porque tenemos que mirar un poquito todo lo que hay por aquí. Bien. Pues después de haber repasado bien la lista de lo que tenemos dado de alta de momento y viendo lo que nos puede servir y lo que no, bueno, para poder avanzar lo que hemos hecho ha sido dar de alta 4 artículos de momento, son estos 4 que tenemos aquí. Se corresponden con 4 artículos nuevos de la tabla, que son estos 4 de aquí, estos 2 más las 2 pinturas que tenemos. El tablero MDF crudo de 30 que hemos encontrado, que en este caso sería el 10.372, y la chapa de acero, que es el 10.373. Hemos encontrado una selladora para madera, que es el 10.374 y el 10.375 la pintura. Bueno, con esto los damos de alta. La forma de darlos de alta, pues ya sabemos cómo es. Nos hemos creado en Word unas fichas que, bueno, en este caso hemos guardado unos PDFs y abrimos cualquiera de ellos. Veremos, por ejemplo, aquí tenemos el 73. Bueno, que es un poquito como hemos visto. Pues acero galvanizado, el nombre, bueno, todo de acuerdo a como lo habíamos visto en el vídeo anterior. Bueno, lo que tenemos que hacer, según el procedimiento que hemos establecido, tenemos una carpeta aquí de fichas. Lo que hacemos será subir las 4 fichas que hemos creado a la carpeta de fichas. Bueno, dentro de estas carpetas lo que tenemos que hacer es buscarla. Estará por aquí abajo. Veo que hemos subido ya muchas. Bueno, 3072, 73, 74, 75. Bueno, pues aquí en el 10.372 le decimos obtener enlace, copiamos el enlace, venimos a la tabla y aquí con el botón derecho insertamos el enlace y aplicamos. Bueno, de este modo, cuando nosotros pulsamos aquí, tendría que abrirse el archivo con la ficha, en este caso 10.372, que como estamos viendo aquí a la izquierda es el tablero MDF. Bueno, pues esta operación la vamos a repetir, con los 4 archivos restantes y a partir de ese momento ya podremos empezar a hacer los planos de los siguientes fichas que vamos a necesitar. 341, 42, etcétera. Bueno, pues ya tenemos dados de alta estos 4, 372, 73, 74 y 75. Cualquiera de ellos, de pinchar, pues se debería abrir el enlace con la ficha que está guardada en la carpeta fichas del espacio Google Drive que hemos dispuesto para ello. Bueno, una vez que tenemos estas, ahora ya sí, podemos venirnos aquí a realizar la 10.341 y la 10.342. Estas fichas, como podéis ver, tendrán que llevar plano, así que es lo que vamos a hacer ahora. A continuación, las que salgan de ahí las uniremos a la 10.374-75 para generarlas de aquí. No hemos generado todavía número para ellas, pero enseguida lo haremos. Vamos avanzando. Habréis visto que en la tabla con la que estamos trabajando, bueno, el diagrama del árbol de producto con el que estamos trabajando es es muy cutre. Esto es porque es un documento de trabajo, es un documento para nosotros, un documento que tenga que ver nadie. Normalmente, si no tenemos mucha soltura, pues sería conveniente irlo pasando a limpio, irlo haciendo bien, o si fuera un documento que tuviéramos que enseñar a alguien. Si no, pues bueno, son ese tipo de documentos, pues como los papeles que nosotros tenemos por encima de la mesa y que sirven para trabajar. Lo importante es que nos aclaren a nosotros y que no nos confundan, ¿no? Bueno, siguiendo con él, hemos visto que aquí este artículo y que pueden ser los siguientes que hemos hecho, son artículos padres
10.372, que era, por ejemplo, el tablero MDF 30. Bueno, son artículos, si recordamos, son los dos laterales mecanizados de nuestro armario que van a necesitar, aparte de la ficha técnica, un plano, ¿no? Un plano que, recordáis, funciona como un anexo a esa ficha. Los planos que vamos a hacer, bueno, pues como todos los planos, van a seguir un poco la regla de oro que hemos estado viendo para planos, ¿no? Los 4 pasos, ¿no? Primer paso, recordamos, tenemos que responder a la primera pregunta, es ¿qué información queremos dar con ese plano? En segundo lugar, es decir, saber qué información tenemos que dar y qué información no tenemos que dar en un plano. Tenemos que saber en qué nivel estamos exactamente del árbol de piezas para saber qué se espera de ese plano. En segundo lugar, con qué vistas vamos a dar esa información. Quien dice vistas, por supuesto, secciones, vistas auxiliares, detalles, vistas en rotura, etcétera. Bueno, todo lo que nos ha enseñado la normalización de planos. En tercer lugar, en qué escala vamos a ver cada una de esas vistas. Bueno, pues una será una escala pequeña, otra mayor, dependerá. Importante, que se vea bien. Ante la duda, siempre una escala mayor, siempre más grande. Y sin dudas, también, como regla mnemotécnica, un poquito más grande de lo que estés pensando. Y en cuarto lugar, en qué formato de papel vamos a meter todo esto. Bien, fijaos lo curioso del orden que va de arriba abajo. Es decir, primero tenemos que saber qué información, porque para saber qué información tenemos que dar en un plano, solamente nos tenemos que remitir aquí, al diagrama del producto que tenemos. Y a nada más realmente. Para saber qué vistas vamos a utilizar, lo que tenemos que conocer es la información, es decir, esta información de aquí y por supuesto la pieza, cómo es la pieza. Viendo cómo es la pieza, solo traeremos del programa paramétrico, sabremos qué vistas vamos a elegir. Esto es algo que normalmente se suele hacer en borrador en papel. Hasta que no sabemos, bueno, importante, no vamos a decidir qué vistas vamos a utilizar antes, o sea, después quiero decir de saber qué escala y después de saber qué formato. Es decir, la escala o el formato del papel no son datos que vayan a condicionar las vistas que nosotros tenemos que utilizar. Las vistas solamente las condicionamos por la geometría de la pieza y por la información que tenemos que dar, es decir, por lo que tenemos encima. En tercer lugar, la escala. Sabiendo qué vistas vamos a utilizar, pues elegiremos la escala de cada uno. Esto ya sí que lo solemos hacer dentro del editor del programa paramétrico, porque, bueno, como podemos ver la escala, o sea, la vista directamente, pues, bueno, nos ayudará a ver la escala que vamos a utilizar. Importante, no decidimos la escala de una representación en función del formato del papel, de que nos quepa o no nos quepa, no. Ya modificaremos el formato del papel. Lo hacemos siempre en función de las vistas que vamos a utilizar y de la información que queremos que se vean esas vistas. Es decir, siempre primero esto y después la escala. Y por último, cuando ya tenemos todas las vistas que vamos a utilizar para la pieza y la escala de cada una de esas vistas, cuando tenemos garantizado que toda la información se está dando, entonces decidiremos el formato del papel. Formato del papel, pues ya lo sabemos, los formatos ISO normalizados A4, A3, A2, A1, etcétera. Si queréis, nosotros aquí vamos a utilizar formatos A4, A3 y A2. De acuerdo a la recomendación de la norma, el A4 en formato vertical, siempre el A3 y A2 en formato horizontal. Cuando no nos quepa toda la información en un A2, entonces paginaremos los planos. Utilizaremos un segundo A2, un tercer A2 o los que sean necesarios. Haremos una paginación de planos, tenemos un espacio en el cajetín para eso. Vamos a ver cómo hacer esos planos de la primera de las piezas. Vamos con la pieza 10.341, que es el lateral del mueble, y vamos a empezar para realizar el plano que queremos realizar por respondernos a todas las preguntas que nos queremos responder aquí. Empezamos por saber qué información tenemos que
dar en ese plano. Bueno, estamos hablando del lateral 10.341, este lateral de aquí. Bueno, este lateral del mueble realmente, bueno, pues la persona que lo va a fabricar ya tiene el tablero, es decir, porque le hemos dicho que para fabricar este mueble necesita una determinada cantidad de metros cuadrados de tablero. Luego esta persona tiene el tablero, lo va a colocar en este caso en la fresadora CNC y le va a hacer toda esta serie, bueno, pues de vaciados, el recorte exterior, por supuesto, y estas pequeñas marcas para el atornillado. Por tanto, no le tenemos que decir en ese plano cuál es, qué grosor tiene que tener el tablero, porque aunque nosotros lo dijéramos, esta persona no podría hacer nada por modificar ese grosor. O peor aún, imaginemos que este tablero, por ejemplo, viene en vez de 30 milímetros en 32 milímetros. Bueno, no sería una responsabilidad de este operario. Si nosotros le decimos que el tablero tiene que medir 30, pues tendría que fresar toda la superficie del tablero, cosa que no sería lógica. En realidad, si nosotros decimos que tiene que dejar el tablero a 30 milímetros, estaríamos dando una información redundante, porque esos 30 milímetros son responsabilidad de la persona que le proporciona el tablero al operario o a la operaria del CNC, no a la persona que maneja el CNC, con lo cual no es una información que deba aparecer en este plano, o al menos no tiene que aparecer de un modo vinculante, puede aparecer de modo informativo, de tal manera que si a alguno le cuadrará pudiera avisar, pero no para mecanizar a 30 milímetros. Luego eso es una información que en principio no tiene que aparecer. ¿Qué otra información tampoco tiene que aparecer? Bueno, no tiene que aparecer información relativa a los padres de este artículo. La persona que va a fabricar esta pieza no tiene por qué saber que es esta o aquellas las piezas que se van a montar sobre esta. A ver, es verdad que en un taller pequeño, en un sistema de producción pequeño, casero, pues esto sí puede ser así, o una empresa pequeñita, pues bueno, todo ayuda. Sin embargo, una empresa grande donde a lo mejor esta pieza lateral puede estar siendo utilizada en diferentes muebles, de tal modo que en unos a lo mejor se va a montar con esta pletina y en otros a lo mejor con otra diferente, bueno, pues a lo mejor puede paradójicamente generar más confusión que ayudar. Es una información que estaría en la base de datos a disposición de todo el mundo, de todas las personas que manejan las máquinas y de todos los diseñadores. Es peligrosa la redundancia, es peligroso que en este plano estuviéramos dando información sobre estas piezas. La única información relativa al montaje de esta pieza con estas otras debe estar en el plano del mueble en su conjunto, no que es el plano que tiene que decir cómo se atornillan unas a otras, y ya lo veremos cómo es. Pero para fabricar esta pieza, en realidad, solamente hay que dar información sobre cómo fresar esta pieza. La persona que la fresa la pone a disposición del sistema productivo para el siguiente paso y la siguiente persona, que es la que consultará el siguiente mueble. Con lo cual, a efectos de información, en realidad solo tenemos que dar información sobre cómo mecanizar esta pieza. En este caso solo afecta al fresado CNC. Bueno, ¿y con qué vistas podemos hacer eso? Bueno, pues a ver, si volvemos a la pieza, estamos viendo que esta pieza, bueno, por este lado no tiene nada, eso está muy bien porque de ese modo solamente lo fresamos por una cara, las fresadoras suelen ir colocadas en horizontal, tenemos que definir un perímetro, tenemos que definir la geometría de estos tres, vamos a decir, huecos o fresados que hay aquí y luego, bueno, los agujeros que están en el fondo de esos huecos y los agujeros que tenemos aquí detrás. Obviamente necesitamos una vista superior por esta cara, obviamente, y de algún modo necesitaremos también una sección en la que se vea sobre todo la profundidad de estos fresados. De los tres, si podemos pillarlos en la misma sección. Bueno, esto significaría que en ese tablero al menos tendríamos que realizar bueno, pues, una vista en unos pequeños radios arriba y abajo, más o menos así, ya veremos cómo la llamamos, en la que se vean 1, 2, el de medio es más corto que el de arriba y el de abajo, y 3 fresados. Bueno, también se verán aquí los taladros de aquí, los de aquí y los de aquí. Los taladros sí que están alineados en vertical, este y este. Sin embargo, por la parte delantera están alineados los tres fresados, pero por la parte trasera no. Y aparte, bueno, pues tenemos, no me acuerdo bien dónde estaban, unas pequeñas marcas para taladro aquí detrás.
Toda esta información se puede dar en esta vista, la podremos acotar por aquí. Es muy posible que necesitemos un detalle aquí, vamos a imaginar que esto es un detalle A. Es posible que podamos hacer aquí el mismo detalle y bueno, aunque pueda haber simetrías, pues tampoco estaría de más hacer un detalle B, que podría ser el mismo que este y que podría ser el mismo que este. Es posible que en algunos se vea alguno de los agujeros de atrás, bueno, ya lo iremos viendo sobre el archivo digital. Y ahora falta una sección pues en cualquier punto, podría estar por aquí por medio, podríamos en principio hacerla en una dirección o en la otra. Si hacemos la sección aquí, en principio lo que tendríamos es una vista más o menos así. Esto sería lo que se vería en sección, algo más o menos así, donde todo esto estaría seccionado. Es muy posible que esta vista, que sería la vista CC, la podamos hacer a una escala mayor, tampoco lo necesitaremos, pero bueno, en cualquier caso sí que creo que deberíamos cortar la vista, es decir, esta vista podríamos hacer un tamaño bastante más grande si utilizamos bueno, pues algo de este tipo. Siempre, por supuesto, respetando la norma. Se me ha ido un poquito la medida. Bueno, aquí, aquí y aquí. De manera que esto de aquí fuese toda la sección. Esta, entonces no haría falta, la quitaríamos. Esto seguiría siendo. Pues ya lo colocaríamos por ahí en el sitio pertinente. Y luego tendríamos que hacer, por supuesto, las secciones A, bueno, pues, por fuera, donde nosotros pudiéramos acotar esta es la sección A, me parece que Inventor hace una línea que queda ahí, y otra sección B hacia el otro lado. Esto sería detalle A, esto sería detalle B. Aquí ya podríamos acotar bueno, estos radios, estas medidas de aquí. Por descontado, aparte del plano, creo que tendríamos que entregar un archivo de fabricación y subirlo como archivo de fabricación para que se pueda fabricar también. Bueno, pues esto serían las vistas. Escalas, eso lo vamos a irlo viendo sobre el papel, más o menos. Yo calculo que, bueno, si este hermano me parece que tenía 600, bueno, pues a lo mejor que esta vista la podemos hacer, vamos a ver cómo quedaría a escala 1,5. No lo había dicho antes, pero, bueno, no seamos chapuzas, ¿eh? Las escalas de los planos siempre 1,1, 1,2, 1,5, 1,10, 1,20, 1,50, etcétera. Las escalas de ampliación, pues ya sabéis, sería 2,1, 5,1, 10,1. Es decir, siempre múltiplos de 2 y de 5 y de 10. Siempre múltiplos 2, 5 y 10. ¿Son incorrectas otras escalas? Bueno, a ver, si son muy necesarias, no se puede hacer de otra manera, se utilizan. Pero la recomendación de la norma siempre es utilizar estas y en el mundo real veréis que son estas siempre las que se utilizan. Vista la información, vistas las vistas, la redundancia, pues tenemos que irnos a las escalas. Vamos al formato del papel y ya vamos viendo también cómo introducir cajetines, formatos, plantillas, etc. Bueno, pues vamos allá con el plano 10 del artículo 10.341. Para ello lo que tenemos es que trabajar con la plantilla que os hemos proporcionado para trabajar en planos, la de SAP ERP. Hay varias maneras de utilizar esta plantilla. Una de ellas es coger el archivo, o sea, descargarlo de donde lo hemos puesto a vuestra disposición y copiarlo en la carpeta de plantillas donde estéis trabajando vosotros por ejemplo, en este caso en Inventor, ¿no? Eso hará que cuando vosotros queráis crear un nuevo archivo, os salga directamente en la carpeta de plantillas. Para que os salga directamente en la carpeta de plantillas, podéis hacer dos cosas, o copiarla en la carpeta donde vuestro programa está instalado en vuestro ordenador, donde tenga las plantillas, coger el archivo y copiarlo allí, o directamente ir al editor de proyectos, el que está definido en el IPJ en el que estéis trabajando, y en el editor de proyectos tenéis la opción de modificar las rutas de acceso para todos los archivos de plantillas. Entonces, bueno, vais a esa ruta de acceso y le decís directamente que coja la plantilla de la carpeta donde vosotros tengáis
el archivo ERP, ESAPA y DW. Entonces, directamente si le dais aquí, podéis abrir el archivo. Hay otra manera, en vez de decirle nuevo, la manera cutre, la de toda la vida, que sería abriendo un archivo, abriendo directamente, bueno, pues siempre acordaos de descargarlo y de copiaros este archivo dentro de la carpeta definida en el IPJ en el que vosotros estéis trabajando, dentro de la versión en la que estéis trabajando. Bueno, una vez que lo tengáis ahí copiado, cuando digáis abrir archivo desde el proyecto activo, os va a dejar abrirlo. Entonces lo abrís. Aquí lo tenéis. No os va a preguntar por la información de los campos del cajetín, porque no lo hemos creado directamente. Después nos dedicaremos de ello. Los podemos, ya sabéis, manejar desde aquí, desde el navegador. Lo más importante, lo primero que tenemos que hacer es guardarlo con otro nombre para no cargarnos la plantilla. Entonces, bueno, pues me parece que le ponemos la letra P, estamos poniendo la letra P, el 10.341. Guardamos aquí, eso es lo más importante de todo. ¿Tendremos que rellenar el cajetín? Bueno, luego lo rellenaremos. A continuación, lo que sí tenemos que hacer es modificar el formato del papel. Acordaos que el formato del papel no es algo que tengamos que decidir nosotros ahora. Lo tenemos que decidir después. Lo que vamos a hacer es ponernos un papel grande, vamos por ejemplo a una 2, que hemos dicho que es el máximo que vamos a utilizar. Uy, en apaisado siempre. Vamos a utilizar una 2 para que nos sobre papel y después, según las vistas que tengamos, pues ya veremos qué formato utilizamos. Yo creo que será una 3, pero no estoy seguro. Entonces vamos a ir trabajando sobre un papel donde nos sobre y lo vamos viendo. Bueno, pues vamos a meter vistas aquí. Hemos dicho el 10.341. Lo abrimos, esto ya sabéis cómo va. Escala 1.4, ni de lejos, chaval. Escala 1.5, posiblemente sí. Bueno, esto me parece que es la buena, ahora la comprobaremos. Vale, igual es un poquito pequeña, ¿verdad? Escala 1.5, escala 1.10 será menos y escala 1.2 quizá demasiado grande. A ver, en principio, bueno, nos hacemos una idea del cajetín, más o menos es el ancho de una 4. Esto sería pues, lo que es 20 milímetros, 21 milímetros. Esto van a ser aproximadamente, pues ya lo veis, 5, 6 milímetros. Es un poquito pequeño, así a ojo para ver la información. ¿Qué tenemos que acotar aquí? Bueno, esto lo vamos a hacer en detalles, no pasa nada. Pero bueno, sí que tenemos que detallar, o sea, que representar los agujeros. Bueno, vamos a ver qué pasaría si esta la ponemos a escala 1 medio. Bueno, notablemente más grande, bastante mejor. Lo que pasa es que es verdad que es un formato a lo mejor que nos obligaría a ir a la 2. Eso es ahora nuestra preocupación. Y por otro lado tenemos un hueco vacío bastante grande. Estoy viendo también que con este formato a lo mejor nos podríamos ahorrar los detalles de estas vistas que habíamos decidido antes, ¿recordáis? Porque si estamos yendo ya a un formato tan grande, esas vistas no serían necesarias realmente. No estaría aquí, estaría por aquí, pero no serían necesarias. Lo que sí podríamos hacer a lo mejor es cortar esta vista. Eso sí que lo podríamos hacer. Podríamos a lo mejor hacer una vista rota por aquí. No sé si merece la pena o no. Se tiene que ver los agujeros que tenemos que acotar, con lo cual igual tampoco estamos ganando tanto. Igual tampoco estamos ganando tanto. Tanta medida. Entonces a lo mejor no nos merecería la pena. Habría que, bueno, esta sería mejor ponerle más símbolos, incluso por otro más grande. Vamos a ver cómo sería así. Y hacer otra por aquí. Entonces, esta pues, bueno, es una opción, sería una opción. De esta manera podríamos acotar aquí. Bueno, no sabemos bien, lo mejor es hacer una prueba. Esto no va a ser la cota definitiva, pero nos podemos hacer una idea de cómo se verían aquí. Bueno, es razonable, ¿no? Yo creo que es razonable y podríamos ahorrarnos la vista. Ahora bien, de aquí habría que sacar la otra sección. Y esto puede generar un problema, ¿no? Si nosotros de esta vista hacemos una sección. Bueno, aquí no. Vamos a ver. Hemos dicho, no, sección, la había seleccionado mal.
Bueno, en esta vista podemos hacer una sección, la cogemos del centro, de aquí a aquí. Hacia allá. Bueno, fijaos, la rotura nos la hace rara, y no solamente eso, sino que además no nos interesa mucho la escala de esta sección. Bueno, aquí se puede hacer un truco, por cierto, a esta sección la vamos a llamar, tendría que ser CC, habíamos dicho antes, podemos modificar eso en previsión de que no tengamos los detalles, ¿no? Que no tengamos que hacer los detalles. Bueno, ¿por qué estoy sacando esto aquí? Porque no nos interesa mucho esta sección, pero tal y como trabaja Inventor, si yo modifico esto, nos lo modifica allí, pero no nos lo modifica en el otro sitio. Es decir, nos hace las dos secciones exactamente iguales. Hay un truco para hacer esto, ¿no? Un viejo truco. Vamos a ver, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Podemos volver a representar el mismo artículo, 100.341, y lo representamos pues como antes también. Bueno, la escala realmente daría igual. La escala daría igual. Podemos hacerlo incluso a escala 1/2 o a escala 1/1. Escala 1/2 también. Vale. Y ahora esta vista lo que hacemos es sacarla fuera del formato del papel. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros volvemos a hacer una sección aquí. Creamos una sección. Esto es un truco muy truco. Esto a vuestros profesores de sistemas informáticos casi mejor ni se lo contáis. Bueno, y ahora hacemos una indicación de rotura en este plano, por ejemplo, de aquí a aquí. Y creamos otra indicación de rotura en este plano que vaya de aquí a aquí. Bueno, quizá esto sea un poquito más grande el símbolo. Vale, fijaos qué cosa más curiosa, ¿no? Aquí tenemos, esto podríamos también, si escala 1:1 podría ser razonable. Quizás demasiado, realmente solamente lo tenemos para acotar esta profundidad. Bueno, no creo que sea necesario, pero bueno, también podemos dejarlo así, tampoco pasa nada. Ya he dicho que cuanto más grandes sean las vistas, mejor. Entonces, en realidad, a esta vista de aquí, ya no sé ni dónde se me ha quedado el nombre, por allá arriba, me traigo el nombre aquí, y esta vista tendríamos que llamarla igual, es decir, tendríamos que llamarla AA. Esta vista la llamamos. Bien, es muy curioso porque realmente lo que se va a ver en nuestro plano es que de esta sección sale esta de aquí. Claro, tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos ese tipo de chapuzas, mucho cuidado. Pero en realidad lo que estamos haciendo, fijaos cómo en la vista original me ha creado la misma indicación de rotura que en la sección. Claro, esto es uno de los problemas, entre comillas, de Inventor, pero que ya veis que tiene fácil solución. Bueno, una de las ventajas de esto es que posiblemente, bueno, estas vistas derivadas se mueven con las originales, tampoco nos preocupa mucho, si no, aquí tenemos una opción que es la de una alineación, romper la alineación para poderla mover libremente. Podemos utilizar ahí esa sección. Y bueno, esta va a tener bastante información, bastantes cotas, pero bueno, también podemos sacar unas cuantas aquí. Y a partir de aquí, acotar. Bueno, antes de acotar, ¿podíamos tocar el formato? Seguramente sí, a lo mejor para colocar las cotas no es tan importante. Yo creo que una 3 puede ser un buen formato para que nos quepan las vistas. Las volvemos a recolocar, tenemos aquí una y tendríamos por aquí la otra. Estoy pensando que quizá con las vistas en horizontal empiece mejor. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así y a ver qué va ocurriendo con las vistas. Acordaos, lo primero, siempre, lo voy a hacer ya, colocar los ejes de todo. Desde luego, los ejes de todos los agujeros, o sea, de todas las indicaciones de taladro que hemos puesto aquí. Eje por aquí. Ya sabéis todos y todas que en la ESAPA somos inflexibles con no colocar
los ejes. Se podría colocar el eje en estos radios de aquí. No es tan importante porque esto lo hace el radio de la fresa en su recorrido. Pero bueno, no es fundamental, pero tampoco pasaría nada. Los ejes nunca estorban. Vale, lo mismo tendríamos que hacer aquí. Para colocar los ejes aquí podemos hacer que la vista sea transparente. Y entonces, bueno, pues colocamos los ejes, por ejemplo, aquí colocamos el eje, aquí nos colocamos el eje, por lo menos estos, que se sepa que son para la fresa. Aquí volvemos a hacer la pieza opaca de nuevo. Bueno, aquí están las vistas acotadas. Vamos a repasar a ver si las hemos puesto todas o si se nos ha quedado algo por el tintero. La forma de comprobar esto, bueno, la forma de colocar cotas, ya sabéis, siempre como si estuviéramos fabricando la pieza. Y después, bueno, importante comprobarlo todo, claro, y que no se nos crucen cotas y, bueno, que se cumpla la norma, ¿no? Bueno, lo primero de todo son las dimensiones generales de esto. Sabemos que tenemos un tablero de 30 milímetros de diámetro, podemos poner aquí los 30 milímetros, pero siempre como cota de referencia. Ya sabéis, cuando vosotros acotáis en el programa os sale aquí, como normalmente aparece cota por defecto, vosotros le dais como a que sea cota de referencia y os sale entre paréntesis. Si no, directamente editáis el texto y ponéis el paréntesis. Bueno, necesitamos una anchura de pieza, en este caso 300, lo tenemos aquí, y una altura de pieza, en este caso 600. Lo he puesto aquí para aligerar un poquito la otra vista. Bien, ya tenemos el rectángulo, lleva unos pequeños radios, los he colocado uno aquí y otro aquí abajo. Me he dado cuenta que la vista de sección está por el centro, es una línea que puede entenderse también como de simetría, entonces no me ha parecido necesario acotar también el radio aquí. En el momento que no vean que está acotado, si no tienen la información, obviamente el radio va a ser el del otro lado. Bueno, tenemos esos pequeños radios. A continuación vamos a hacer los tres fresados que tenemos aquí. Fresados que sabemos que van a tener una profundidad de 5 milímetros. Los tres, porque está acotado desde aquí abajo hasta allá arriba y coincide. Esos fresados van a tener, bueno, la altura a la que está, la altura, vamos a decir, la dimensión I, la hemos acotado aquí también para aligerar esta vista de nuevo, ya que la tenemos aquí a 20 milímetros de abajo, 20 de anchura tiene el fresado, el siguiente 305, 20 y 570, 20. ¿Por qué acotamos todas desde abajo? Bueno, normalmente si los operarios o la máquina no emite la importación de la geometría desde un archivo, van a tener que meter los datos a dedo. Si meten los datos, lo primero que ellos tienen que establecer es un XY. He considerado que el XY es la esquina inferior izquierda de esta vista principal, así que bueno, las cotas en principio las hacemos desde abajo. ¿Por qué las hacemos así? Bueno, que sepamos que a 20 hay un fresado de 20, a 305 otro fresado de 20 y a 570 otro fresado de 20. Bueno, pueden sumar y restar, tampoco pasa nada, pero bueno, creo que será lo más cómodo. Bueno, en cuanto a la anchura de las piezas, bueno, he acotado desde la parte de atrás, lo he hecho aquí arriba, a 25 es donde empezaría y a 250 donde termina. Recordamos que esta cara de aquí, esta, no me la coge, pero es esta vertical de aquí, y esta de aquí son las importantes, los otros son todos salidas de fresa. 25 o 250. La cota 25 y la 250 son cotas que llegan hasta aquí abajo, porque el de abajo es exactamente igual que el de arriba. La de medio es más corta y lo que he hecho ha sido acotar la longitud del de medio aquí arriba, son 243. No obstante, la cota derecha va por el mismo sitio para que veamos que están alineadas. ¿Qué nos quedaría? Los radios. Los radios al final, bueno, pues dependen de la fresa que utilicen. Nosotros le hemos dicho que este radio de aquí sería el radio que determina la fresa y que sería un máximo de 5 porque de 5 es con lo que vamos a hacer el radio de la chapa. Si es un radio... si aquí lo fresan con un diámetro 8 que tenga un radio 4 no pasa nada, pero si lo fresan por ejemplo con un diámetro 20 que tenga un radio 10 pues tendríamos algún problema al encajar la chapa. Es verdad que cuanto más grande sea la fresa más fácil de fresar. Bueno, y esto de aquí, esta fresa está hacia afuera, no hace falta acotar más, realmente lo que necesitamos es que esta esquina de aquí sea cuadrada porque va a entrar la chapa. La persona que fabrica esto no sabe que aquí va a haber una chapa, pero bueno, sí que ve que el centro de ese final de fresa está alineado con la pared, con lo cual sabe que tiene que salirse hacia afuera. Máximo 5, si es más pequeño no pasa nada, pero bueno, en este caso si es más grande tampoco sería grave.
Con eso lo tenemos acotado. Nos faltan los agujeros. Me estoy viendo que falta alguna cota por aquí. Sí, que falta alguna cota. Bueno, estos agujeros, primero, estos de aquí, tenemos una matriz de 6 por, o sea, 3 a lo ancho y 3 a lo alto. Tenemos acotadas las anchuras aquí, 40, 110, 110. Y en altura no las tenemos acotadas. Bueno, pues las vamos a acotar. La primera la tendríamos aquí, de aquí a aquí, la acotamos en el de atrás para que se vea que están alineados. Aquí. Vale. El siguiente, de acuerdo. El siguiente lo tendríamos de aquí a aquí. Ahora moveremos ese texto que tenemos ahí. Y el siguiente lo acotamos de aquí al tercero, que es el de arriba. No, es cierto, este no es. Cuidado. Los errores existen. Están ahí para que hagamos las cosas mal. Bueno. Ahora moveremos ese texto. 265, 265 desde abajo. ¿Por qué lo acotamos desde abajo y no lo acotamos desde el fresado? Por lo mismo, porque es muy probable que ellos hagan el X y Z desde esta esquina de aquí. Entonces conviene que estas cotas estén desde la izquierda y estas estén desde abajo. ¿Esos taladros de qué profundidad? Bueno, normalmente en los taladros ahora hay que marcar diámetro y profundidad. Los otros, lo único que hemos hecho ha sido aquí poner, marcar posición para atornillado. Este texto, vamos a sacarlo de aquí también. Podemos meter dentro, no es lo más conveniente, pero no pasa nada tampoco. Y estas, las indicaciones que hemos hecho de antes, pues esto por aquí y esto, por ejemplo, por ahí. Que se entienda bien. ¿De dónde viene? Es una cosa que Inventor creo que no lo contempla, y si lo contempla yo no lo conozco, que es hacer dos líneas de referencia. Bueno, hecho esto un poquito más claro, si lo ponemos aquí. Bueno, de esta manera nunca se cruzan las líneas de cota. Pueden cruzarse las de referencia de cota, pero no las de cota. Marcar posición para atornillado, realmente con que lo marquemos en una de las 9 nos vale. Bueno, quedan los otros agujeros, los de atrás, en este caso, bueno, pues también acotamos, bueno, los agujeros van a llevar la misma indicación, marcar posición para atornillado. ¿Qué significa marcar posición para atornillado? Bueno, pues que hagan una pequeña muesca. A ver, podríamos indicarle diámetro y profundidad. Bueno, tienen que darse cuenta que marcar la posición no es a partir de la cota de la altura del tablero, que es 30, sino que será 25, porque hemos bajado 5 aquí, eran 5, ¿no? Sí. Luego tendrá, o sea, si fuera una fresa, pues un taladro, una broca, tendrían que bajarla, pues a lo mejor 5, a lo mejor 6 milímetros, 7 milímetros, con que profundizar a 2 milímetros sobre el material, pues sería suficiente. Pero eso ya la persona que maneja la máquina lo sabe. Bueno, los otros taladros hemos dicho, pues a 18 del final. Estas son las medidas que nos dio el modelo 3D del Inventor. Y en la otra teníamos 1, 2, 3, 4 agujeros. Podríamos haber hecho como aquí, acotar uno, otro. Pero bueno, hemos optado por utilizar este sistema 164 por 3, 492. 492 es la cota que va desde el primero hasta el último y lo que estamos diciendo es que hay 3 huecos en medio. Esos 3 huecos definen la posición de 4 agujeros. ¿Cómo hacemos esto? Pues nada, escribiendo a dedito, seleccionamos la cota, aquí donde pone el texto. Esta es la cota que nos da él, no hace falta que la escondamos, sino que la dejamos puesta. Pero le ponemos bueno, el paréntesis, el igual y todo lo demás. Es una forma de hacerlo. Ahora mismo de memoria no sabría decir qué dice la norma, pero veréis que siempre se indica así. Incorrecto, ya os digo yo que no es. Y yo creo que está todo, me parece. Falta indicar la escala de esta vista. La escala, y Inventor las pone arriba. Yo siempre tengo costumbre de hacerlo abajo, pero bueno, me parece que el view, el vista, sí que no hace falta. Porque por lo menos en la primera las demás sí, las demás hay que nombrarlas todas, pero la primera, hasta donde yo sé, me parece que no hace falta. Si no es así, pues me corregís. Escala, y yo creo que con esto tendríamos el plano entero, puesto que lo podemos fabricar. Tenemos las medidas para hacerlo todo. Vale, ya lo único que nos queda es completar el cajetín del plano. Para completar el cajetín del plano, bueno, pues ya sabemos, venimos aquí, en la hoja, este caso del cajetín se llama RB SAPA también, campo de texto y venimos aquí. Bueno,
El código, recordamos, era el, no, P no, 10.341. Nombre en este caso, bueno, pues podemos poner F. Almaraz, que soy yo, diseñado en este caso, bueno, me da como cosa haber diseñado esta mierda, pero bueno. Fecha del diseño sería hoy, 07 del 12 del 2020, dibujado por mí, fecha del dibujo, bueno, la fecha del dibujo sí que soy, el diseño me parece que fue de ayer. Vale, porque el vídeo este al final se hace en 2 o 3 días. Comprobado por nadie, tampoco me lo comprueba nadie, no estaría mal que lo comprobarais. Página 1 de una sola página, acotación por supuesto en milímetros, tolerancia para cotas sin tolerancia. Bueno, algunos de vosotros ya os comenté en clase que buscarais qué norma es esta, seguro que muchos lo habréis hecho, es la ISO o la UNE en ISO también, 2768. Y a continuación se pone una letra. ¿De dónde sale esa letra? Bueno, vamos a ver. Esta imagen que meto por aquí, esto es una tabla que se incluye en la norma ISO 2768 que publica ENOR. Dice muchas cosas la norma, pero entre otras dice que establece estas 4 letras para las tolerancias. Bueno, estos son tolerancias lineales, la tabla de arriba, la de abajo son tolerancias angulares, nos interesan en este caso las lineales, no tenemos ángulos, y establece 4 letras, F, M, C y V, para tolerancias finas, medias, groseras y muy groseras. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que desviaciones admisibles respecto al valor nominal en milímetros. Es decir, para las cotas entre medio milímetro y 3, esta es, por ejemplo, la desviación admisible si nosotros decimos que la tolerancia sea una F. 0,1 si es M, 0,2 si es C. Es decir, bueno, si por ejemplo cotas entre 400 y 1000, como podría ser la longitud de nuestro mueble, bueno, pues estamos diciendo que una media es de 0,8, la fina es 0,3, la grosera 0,2 y la muy grosera V. Normalmente se utiliza M y C, porque realmente una tolerancia de 0,3, a ver, para un robot no es ningún problema, pero para un carpintero con una sierra, pues hombre, sí lo es. Entonces, bueno, pues normalmente M o C serían razonables. Así que a continuación del nombre de la norma, lo que se pone es esta M. Esta tabla, la verdad que la podéis encontrar en internet por cualquier lado, si no me lo pedís a mí, yo os la proporciono. Cerramos esto y aquí ponemos entonces la M. Acabado superficial, bueno, en principio eso sería poner aquí solamente para piezas externas porque, bueno, si hubiera algún acabado probablemente sería un proceso posterior. Y el material lo mismo. Cerramos y aquí nos sale. Comprobamos que lo tengamos todo y lo tenemos. El tema página es para planos muy grandes que superan el A2. Entonces, si necesitamos utilizar 2 A2s, 3 A2s, pues pondríamos aquí el número de A2s, el número de páginas, 2, 3, 4. Entonces, el cajetín en todas sería exactamente igual, excepto este dato, el primero de los dos números, que sería un 1 en un caso, un 2 o un 3 en la otra. Esto parecen 3 palotes, pero bueno, es porque con este tipo de letra raro que puse aquí, pues los unos se ven así. Pero bueno, son 2 unos con una barra en medio. Bueno, está, guardamos siempre. ¿Qué sería conveniente ahora? Pues nada, decirle que lo exporte a PDF. Ya copiaremos después. De momento, pues nada, lo guardamos como PDF con el nombre del plano P10341. Tenemos hecho el plano. Bueno, este tipo de piezas que se van a mecanizar probablemente en centros de mecanizado CNC requieren archivos de fabricación. ¿Qué es lo que pasa? Que estas máquinas normalmente, no siempre, pero normalmente tienen la capacidad de importar un archivo digital, aunque suelen aceptar PDFs también, de tal manera que no tengan luego los operarios que trazar toda la geometría de la pieza. Eso significaría, si esto es así, que probablemente no haría el plano tal y como lo hemos hecho. Efectivamente, simplemente el plano tendría que tener algunas cotas de comprobación, nada más. No obstante, como no sabemos cómo es la fresadora, o como imaginamos que no sabemos cómo es la fresadora, pues nosotros lo acotamos para que lo puedan trazar, pero vamos a proporcionarles también el archivo de fabricación. Esto sería simplemente una vista a escala 1:1, se suele hacer a escala 1:1
de la pieza bueno, que ellos importarán en la máquina y que después seleccionarán las líneas, irán eligiendo unas líneas u otras para aplicarle una fresadora u otra, bueno, a unas velocidades de fresado, a unas profundidades, que se va por dentro de la línea, por fuera, bueno, ya son variables, digamos, de carpintería, pero nosotros le podemos proporcionar la geometría y eso es lo que vamos a hacer. Para ello, bueno, venimos en el mismo archivo de Inventor y lo que hacemos es crear una nueva hoja, una nueva página. De momento no vamos a completar el cajetín. ¿Por qué? Porque directamente nos lo vamos a cargar. Nos vamos a cargar el formato y nos vamos a cargar también el cajetín. No nos interesa, ¿eh? No sería la primera vez que veo a una máquina CNC intentando fresar un cajetín. Es maravilloso. Bueno, otra cosa que nos interesa, que la página sea lo más grande posible. Bueno, vamos a meterla aquí la vista. Vamos a introducir aquí la vista, que sería, bueno, vamos, me parece que era la 10.341, pero eso sí, la tenemos que meter a escala 1:1, una cosa enorme. Podemos hacerla girar. Y entonces, bueno, pues tendremos que elegir, yo creo que una, dos. No importa realmente el formato ahora, solamente es para que lo editemos la hoja, lo metemos en una, dos, y el archivo aquí dentro. Si no nos cabe, pues hacemos una más grande. A ver, en principio tampoco va a haber problema. Vamos a hacer una. Editamos la hoja. Ya podemos mandar todas las piezas en 1:1, por ejemplo, y nos quitamos problemas. Bueno, esto es simplemente la geometría a escala 1:1. Tampoco sería imprescindible que fuera a escala 1:1, pero bueno, vale más así y no se vayan a liar. Y además mucha gente lo pide así. Bueno, y ahora esto lo tendríamos que guardar, también lo exportamos como PDF y en este caso, bueno, según el procedimiento que hemos establecido, pues bueno, le ponemos una letra M, que es archivo de fabricación, M341, y guardamos. Ya tenemos el plano hecho y el archivo de fabricación. Antes de continuar, tenemos que volver al plano 10.341 de nuevo, porque acabo de detectar una errata. Aquí en el cajetín hemos puesto el nombre de la persona que hace el plano en lugar del nombre de la pieza, como es natural. Eso lo solucionamos aquí en el campo de texto del cajetín. Hemos puesto que aquí lo tenemos mal puesto y aquí lo que tenemos que poner lógicamente es el nombre, que si no recuerdo mal era lateral derecho, estantería galvanizada 600. Comprobamos que entre, que quede bien. Correcto. Y ahora sí, una vez subsanada la errata, podemos continuar. A continuación, una vez que tenemos el archivo del plano y el archivo de fabricación, copiamos el archivo de plano a la carpeta en Drive planos y el archivo de fabricación a la carpeta en Drive fabricación. Elementos subidos. Bueno, pues vamos a hacer la ficha del artículo 10.341. Vamos a ir rellenando datos. 10.341 es el código. El nombre tenemos que poner, si no estamos muy seguros, miramos aquí a la izquierda de la tabla. 10.341, lateral derecho, estantería galvanizada. Bueno, tenemos aquí lateral derecho, estantería galvanizada. 600, ¿no? Pues que era el mueble de 600. Unidad, muy importante, este artículo va a ser contado en piezas, unidades contables. Nada, no es un artículo externo, aquí nada. Procesos de fabricación, vamos a poner aquí mecanizado CNC. Descripción, bueno, en principio tenemos plano diciendo que se mecaniza, no tenemos nada que observar.
Peso, bueno, podemos ir primero a dimensiones. En dimensiones, pues sabemos que son 600 por 300 por 30, si no recuerdo mal. Si fuera otra, lo cambio. Peso, vamos a ver, la densidad del DM viene a ser aproximadamente 0,6 gramos por centímetro cúbico, o sea, 0,6 kilos por litro, por decímetro cúbico. Nosotros tenemos aquí, si lo hacemos en centímetros, 60 por 30, 63 por 6, 18, eso son 1800 centímetros cúbicos. 1800 centímetros cúbicos por 3, vamos a ver, 1800 por 3, estaríamos hablando de 5400 centímetros cúbicos. Si esto fuera densidad 1, eso serían 5400 gramos. Como es densidad 0,6, pues lo multiplicamos por 0,6 y tenemos 3240 gramos. Como el peso nos lo piden en gramos, pues aquí tendríamos 3240. También se puede hacer una regla de 3, ¿no?, respecto al peso que tengamos puesto en el material. Plano de fabricación y archivo de fabricación, los dos, marcamos uno, marcamos el otro. Ambos se llaman 10.341. 10.341. Nosotros les hemos puesto una... Uy, esta sale más pequeña la letra. Ya que estamos aquí. Vamos a cambiarlo. Ahora. Bueno, tenemos que hacer unos hipervínculos aquí. Bueno, para hacer los hipervínculos nosotros nos vamos a ir a las carpetas que tenemos aquí, la de planos y la de fabricación. En la carpeta de planos tenemos que buscar el archivo 10.341 y, como decíamos anteriormente, obtenemos enlace. Copiamos enlace, venimos aquí y decimos hipervínculo, pegamos enlace, aceptar. Archivo de fabricación, vale, entonces nos venimos aquí a la carpeta fabricación. Tenemos M10341, vemos que aquí hay algunos que están puestos sin la M, porque me parece que no lo expliqué ya bien. Vale, pues esto sería, obtenemos enlace, copiamos enlace, venimos aquí, hipervínculo, pegamos hipervínculo, aceptamos. Bueno, comprobamos uno y el otro. Aquí. Bien, se nos abre el plano y en el otro se nos abre el archivo de fabricación. Perfecto. Uno y el otro. Bueno, nos queda rellenar el despiece. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, teníamos un tablero. Estábamos utilizando, tenemos que venir aquí a ver el tablero. Si vamos al árbol, no hace falta que lo saquemos, me parece que era tablero MDF crudo, 30 milímetros, 10.372. Bueno, pues del código 10.372, que se llama tablero MDF crudo 30 milímetros, que se medía. Si tenemos dudas, tenemos que ir a su ficha. Podemos ir, abrimos la ficha. Aquí. Nos acercamos. Y vemos que es en metros cuadrados. Bueno, pues efectivamente unidad van a ser metros cuadrados. Y esto ya decía que la superficie se pone aproximadamente. Esto es
300 por 600, 3 por 18, 2800, vamos a poner 0,2. Siempre se pone un poquito más por el resto. 0,2 metros cuadrados. Para meter la imagen aquí, pinchamos desde archivo y la insertamos. Esta es una imagen que hemos creado desde el mismo archivo de Inventor en el que estábamos en una página nueva. Bueno, pues que creamos una imagen, por ejemplo, ¿no? Y ya está. Bueno, solamente nos quedaría poner aquí el nombre, en este caso el mío, Fernando Almaraz. Asumo los errores, puede que los haya, y en fecha tendríamos que poner pues la fecha de hoy. Bueno, creo que está todo por aquí ya. Bueno, hay una cosa que me falta de la ficha, se me había olvidado, que es vincular el código del artículo hijo, en este caso del tablero MDF. Bueno, ese código lo teníamos aquí, tablero MDF, es 10.372. Lo que tenemos que hacer es ir a la carpeta de las fichas, 10.372, obtenemos enlace, copiamos enlace, lo mismo que hemos hecho con el plano y el archivo de fabricación, venimos aquí y le decimos que cree el hipervínculo con ese enlace. Aceptamos y ahora sí que podemos, por supuesto, guardar la ficha y, por descontado, guardar como en la misma carpeta en la que yo lo tenía, como un documento PDF con este nombre. Nos sale la ficha, está terminada y en principio los hipervínculos tendrían que funcionar. Correcto, funcionan. Siguiente paso. Bueno, pues lo que hemos hecho siempre. Tenemos que subir la ficha del artículo 10.341 aquí a la carpeta fichas. El PDF lo subimos aquí y a continuación vamos, bueno, tenemos que antes entrar aquí, buscar el archivo 10.300, aquí está 41, obtenemos el enlace, copiamos enlace, venimos a la tabla y aquí insertamos enlace, lo pegamos aquí. Bueno, tenemos que comprobar que todo funciona. Bueno, la ficha se abre. Tenemos que comprobar que el artículo hijo que tenemos aquí también se abra. Correcto. Tenemos que comprobar que el plano se vea. Bien. Y tenemos que comprobar también que tengamos aquí el archivo de fabricación. Correcto todo. Bueno, pues entonces podemos volver aquí. Ya me he puesto aquí una X como que la estoy utilizando. Esta no es muy importante. Realmente tendría que ponerla en el momento que algún artículo padre del 10.341 lo esté utilizando, como puede ser el montaje completo, pero bueno, bien está por si hubiera alguna modificación que alguien me avisara. La que sí que tengo que poner es el artículo hijo de este, que lo tenía por aquí abajo. Tablero MDF crudo, el 10.372, lo tengo puesto ya, lo puse antes, como que lo estoy utilizando. Antes de terminar, quiero que veamos un par de ejemplos más de planos diferentes. Este que tenemos aquí, el 10.340, no sé si lo recordáis, se trata de la balda superior e inferior de la estantería, ¿no? Es una pieza que es simétrica en las dos direcciones, es una pieza de chapa plegada. Bueno, tal y como lo hemos documentado, hemos creado, tenemos un artículo para la chapa y otro directamente para esta pieza. Eso significa que en ningún momento vamos a almacenar, bueno, que no estamos dando la posibilidad de almacenar la chapa cortada a láser sin plegar. Esto no sería lo más lógico, pero bueno, esta vez lo hemos documentado así. Bien, normalmente este tipo de máquinas, ahora, el plegado suele ser manual, aunque puede ser también automático, pero el corte sí que se suele hacer por láser casi siempre. No, entonces aquí, bueno, el plano que hemos hecho es un plano que tiene pues una vista general, una sección BB que la tenemos aquí abajo con una rotura hecha, perdón, con una vista seccionada y una sección, una vista A, perdón, que tenemos aquí arriba, ¿no? Que es esta de aquí. Lo que tenemos aquí es el desarrollo de la pieza, se suele indicar. Bueno, parece un poquito deformado, lo vemos más de cerca porque tenemos aquí una
una vista de rotura de la pieza. Fijaos que aquí las cotas las hemos puesto con 2 decimales, cosa que no tiene mucho sentido, toda vez que aquí tenemos puesta una norma de tolerancia general media, ¿no? Y por otro lado, todas las cotas las hemos puesto de referencia. Bueno, esto no es ni mucho menos lógico, pero hemos incluido aquí un texto, esto es posible que lo veáis alguna vez, que dice utilizar el archivo adjunto para el recorte del desarrollo. Lo que estamos haciendo con este plano es dar por hecho que la pieza se va a hacer mediante CAD-CAM, es decir, que vamos a exportar directamente la geometría. Obviamente este artículo tendría que tener también archivo de fabricación, el PDF escala 1:1 solamente con la línea, ¿no? Bueno, también incluiríamos las líneas de plegado, ¿eh? Estas son de aquí, son las líneas de plegado de la chapa. Bueno, es información no vinculante. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que estamos considerando vinculante el archivo que nosotros estamos entregando, ¿eh? Entonces, todas estas cotas son de comprobación. También podrían estar aquí por si hubiera algún problema y tuviera que comprobarlo o no le funciona la máquina o lo que fuera, tuvieran que hacerlo a mano. Bueno, pues aquí está la medida. Pero digamos que el archivo adjunto lo estamos convirtiendo en vinculante, ¿eh? Esto antes no se hacía, pero cada vez es más frecuente. Hay algunas cotas, no obstante, como por ejemplo estas de aquí, este 550 sí que estamos diciendo que esta chapa, cuando la pleguemos, la medida entre estas dos lengüetas sí que tiene que ser 550, por encima de lo que nos digan las cotas del plegado, de un lado y de otro, ¿no? Pues está puesto a un lado porque la pieza es simétrica, ¿no? Pero independientemente de lo que diga aquí, pues lo importante es esta medida e incluso el 20 de esta lengüeta de aquí. Los dos decimales no tienen sentido, pero se suele hacer por la precisión de la máquina, ¿eh? La máquina normalmente son máquinas de control numérico que te dejan introducir 2 decimales, entonces, bueno, pues como te deja meterlos, pues se ponen, pero tampoco tiene la mayor importancia, ¿no? Estamos hablando de centésimos de milímetro que, como comprenderéis, no van a ningún lado. En la otra dimensión, por cierto, también en 280 le ocurre lo mismo, ¿eh? Es una medida vinculante. Digamos que a la hora de plegar este chapa lo más importante es este 280 y este 550, ¿no? Luego que una de estas lengüetas, ¿no? La de una y la del otro tengan 20 y la delantera y la trasera tengan 30. Esto sería un poquito menos importante en este caso. Bueno, el otro plano que quería que viéramos es este. Este es el artículo 10.362, aún no está dado de alta, a ver si estos días lo puedo ir subiendo. Este es el artículo completo, o sea, el mueble terminado, ¿no? Es el mueble donde nosotros estamos uniendo pues todo el despiece, ¿no? Acordaos que las piezas, bueno, la pieza 2 sí que es la chapa que acabamos de ver, pero la pieza 1 no es la anterior, la que habíamos visto, la 10.341, porque falta pintarla, ¿no? Es un artículo que habrá que dar de alta. Bueno, este tipo de planos, lo que he incluido aquí son vistas isométricas. No soy yo muy amigo de hacer estas cosas, pero bueno, todo lo que ayude no está mal. No soy muy amigo porque no me gusta la redundancia, no hay que dar más información de lo necesaria, pero bueno, a veces la verdad que ayuda, pues tampoco pasa nada por ponerlo. Eh, Aparte de eso, fijaos que son planos que no tienen cotas. Realmente la única cota importante que se ha incluido aquí, bueno, pues son estos de aquí, es decir, el 10, que es la distancia que queda entre la balda y el borde. En mi opinión, esto no tendría que ser también cota de referencia, porque si os fijáis, lo vemos aquí, este es el fresado del tablero lateral, la pieza número 1 me parece que era, no, sí, la pieza número 1, y vemos como la chapa entra dentro la chapa número 4 entra dentro del fresado. Entonces, bueno, pues si el fresado se ha desviado un poquito, pues lo tenemos que meter dentro, aunque esto no sea 10. Es por esa razón por la que considero que estas cotas de aquí tendrían que ser cotas de referencia. Así que las vamos a cambiar. Fuera una y la otra también considero que tendría que ser una cota de referencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque si no encaja exactamente, pues no pasaría nada. No pasaría nada porque aquí hubiera 9, 11, 12 incluso, siempre y cuando los fresados coincidieran con las chapas. Incluso aquí, por ejemplo, la chapa número 3 fuera a morir a sangre con la chapa número 2 y que no quedara una ranura, solo por respetar esos 10. Hay otra cota aquí que son las de los patines que llaman, el fabricante los llama patines, bueno, las patitas del mueble, 10 delante, 10 detrás, bueno,
importante. En esta otra vista no se ha acotado, pero bueno, hay unos ejes de simetría aquí que nos vienen a decir que van centrados. Sí considero conveniente añadir alguna dimensión más de referencia, por supuesto, siempre. Por ejemplo, pues se podría poner aquí una cota, lo que es la anchura del mueble. Podríamos ponerla por aquí, por ejemplo. Siempre cota de referencia. Podemos sacar este 2 de aquí, para que no haya confusión de ningún tipo. Eso es, en los planos al final, pues un diseño un poquito con criterio de diseño gráfico, ¿no? Bueno, que quede más o menos limpio todo. Vale, y de la misma manera, pues creo que puede haber una cota de altura, ¿vale? Un poquito la... Bueno, no hace falta que incluyamos la patita, pero podemos poner aquí una cota, nos diga que es un mueble que mide también 600 de alto. Por supuesto, de referencia. Y incluso, pues esta, que nos quede bien. Bueno, la profundidad del mueble, bueno, la podemos ver aquí arriba, la podemos ver aquí también. Vamos a acotar en varios sitios. Quizá lo más intuitivo a lo mejor sea acotarlo aquí. Bueno, no tiene mucha importancia, simplemente es que se vea que es un mueble que mide 600 por 600 por 300 centímetros. Bueno, esto por supuesto no llevaría archivo de fabricación, bastaría con este plano. Este plano la única información que da es bueno, dónde están colocadas unas piezas respecto a las otras para que las vea la persona que lo monta. Los números que aparecen aquí, recordad que tienen que ser los números de la columna izquierda del despiece, de la tabla del despiece que aparece en la ficha del 10.362 cuando la hagamos. Esa ficha, bueno, todos esos serán a su vez fichas, cada uno de estos artículos que estarán subidos en la base y estarán hipervinculados desde la ficha del 10.362. Bien, pues con esto hemos llegado al punto final de esta especie de curso acelerado sobre las tareas que podemos llevar a cabo los diseñadores dentro de las empresas. Hemos repasado un poquito todo el ciclo desde que nos dan las instrucciones al principio hasta que el producto está documentado. En el ejemplo no hemos terminado de documentar el producto entero, pero bueno, hemos subido unas cuantas fichas y hemos visto todas las tipologías de planos, de fichas y archivos de fabricación que podemos encontrar. Bueno, espero que esto no os resulte demasiado árido. Sé que lo parece al principio, pero bueno, es coger el tranquillo. Sí quiero que os deis cuenta que al final organizar las tareas, tanto de diseño como de producción, de una manera racional es algo que va a facilitar luego muchísimo las labores de fabricación en la empresa. Y también va a facilitar que la documentación esté a nuestro acceso y sea comprensible siempre por nosotros o por terceras personas. En fin, vuestros trabajos tendrían que hacer algo parecido a lo que hemos ido repasando aquí. Espero, ya digo, que se os dé bien. Por supuesto, para cualquier duda, para cualquier cuestión, estoy siempre a vuestra disposición, para cualquier cosa que queráis, en clase, en tutorías, por correo, como vosotros queráis. Lo importante es no tanto que el trabajo quede bien, que eso siempre es importante, sino sobre todo que el aprendizaje sea significativo y que sirva para que el día de mañana podáis tener un aprovechamiento, bueno, lo más ya no económicamente provechoso, sino, bueno, satisfactorio para vosotros, ¿no? Que queréis ser diseñadores. Sin nada más, me despido hasta el próximo vídeo. Mucha suerte con vuestros trabajos y mucho ánimo. Chao.